Israel, para que Israel no sea el poder dominante en la zona. Es muy poderoso, tiene muchos recursos naturales y Israel siempre le veía como un obstáculo. En década 85 tenían en su doctrina de política exterior que hay que dividir a Irán, hay que debilitar a Irán, solamente estaban esperando al momento adecuado. Este momento llegó cuando Trump llegó al poder. Nunca Israel había tenido un aliado como Trump en la Casa Blanca. Y este fue el momento que utilizaron. Estados Unidos todavía no puede definir cuáles son sus objetivos en ataque a Irán. Todavía de verdad no han dicho. Aunque Trump había anunciado que en los ataques de junio del año pasado habían destruido todas las plantas de enriquecimiento uranio que ya no tienen posibilidades para seguir, pero ahora dijo que Irán faltaban unos días para llegar a tener armas nucleares, las excusas que inventaron para atacar a Irak en 2003. Y mentiras, todo mentiras. Irán, según los militares estadounidenses, no era un peligro inminente para Estados Unidos, ni para Israel. Entonces lo inventaron. Pero ellos pensaban que con un ataque matar a Khamenei y otros personajes del régimen y pueden llegar a un acuerdo con una parte del sector más moderado del régimen. Lo que hicieron en Venezuela, querían repetir en Irán. Pero antes de que ocurriera esto, Irán no había, la República Islámica había previsto estos temas y habían hecho una forma de dirección del país que tengan como pilotos automáticos. Si ocurriera que Khamenei sea asesinado o los demás, otros sectores, especialmente los militares, tenían definidos sus objetivos, sus formas de actuar y no podían esperar a un mando central. Por eso, cuando mataron a Khamenei, ya inmediatamente Irán reaccionó y con misiles, especialmente misiles y luego drones, atacaron a Israel, los bases de Estados Unidos en los países vecinos. Fue una reacción que no podían esperar ni Israel ni Estados Unidos, hasta ahora que ya las últimas medidas que ha tomado Irán es cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, el cierre de este estrecho ya tiene consecuencias mundiales, especialmente en la economía mundial. Por eso podemos definir lo que ahora es una guerra militar-económico. Militar, seguro que la República Islámica tiene una fuerza inferior, sin ninguna duda, solamente su poder está en los misiles balísticos o misiles que pueden alcanzar a Israel y los países vecinos. Y Estados Unidos y Israel tienen más medios, pero Irán hasta este momento ha podido provocar una crisis económica en el mundo que presiona a Estados Unidos para que hay otra cosa más. Hay rumores que quiere entrar en la isla de Harb. La isla de Harb está a 25 kilómetros de la orilla sur en el Golfo Pérsico, que tiene una dimensión de 6 kilómetros por 4 kilómetros. Pero estratégicamente es importantísimo porque el 90% del petróleo iraní se exporta de esa isla. Y tiene grandísimas ¿cómo se llama? Muelles que pueden
casi los grandes barcos de transporte de petróleo pueden al mismo tiempo pueden allí estar y llenar su depósito de petróleo casi hasta 7 millones de barriles al día. Son grandísimos y además pueden los más grandes, los barcos de petróleo que pueden abarcar petróleo hasta 500,000 toneladas cabe en esos barcos. Entonces tiene muchísima importancia. Parece que Estados Unidos ahora ha enviado 5,000 navieros, ¿no? Marines para allí, pero no se sabe que realmente para entrar en el Kharkov, ¿no? Pero en caso que también tomen la isla de Kharkov, no vale para nada, porque el grifo de petróleo está en la tierra. Si no hay petróleo, pero lo malo es que seguro que los depósitos de esta isla están llenos de petróleo. Si bombardean estos depósitos, sería una catástrofe para el medio ambiente, toda la zona, incluso para el tiempo que se tardaría en recuperar eso, que es lo mismo que el último bombardeo. Mira, se dice que si Estados Unidos y Israel bombardean las instalaciones petrolíferas de Irán, todavía no lo han hecho. Han hecho solamente algunos depósitos. Irán tardaría, si tiene dinero, 20 años para reconstruirlas. Quiero decir que es catastrófica las consecuencias para el pueblo iraní, el pueblo me refiero, porque... Y la repercusión económica mundial que tiene. Sabemos que en todo el mundo, 20% de sus necesidades energéticas se va de esa zona. Por ejemplo, China 90%, Japón 90%, Corea del Sur 35% van de esa zona sus necesidades. Si ocurre algo, ellos son perjudicados. Y por eso, además, en los países árabes que ahora han parado la producción de petróleo porque no tienen almacenes para almacenar el petróleo que sale, por eso han parado. Lo malo es que si quieren volver otra vez, empezar a sacarlo, eso tiene su proceso lento y costoso. Quiero decir que todo lo que está ocurriendo en esa zona son perjudicial para todo el mundo y nosotros aquí ya hemos visto las consecuencias económicas. Ya estamos depositando, por ejemplo, más caro en nuestros coches. En Estados Unidos la presión sobre Trump es muy grande porque la economía, la inflación es muy alta. Irán ha querido aumentar el coste de esa guerra para Trump, para que ponga fin a esa guerra. Irán está, me refiero a la República Islámica de Irán, está en una guerra existencial. Si pierde, ellos tienen previsto para, especialmente Israel, quieren restaurar la monarquía en Irán, que son títeres para Estados Unidos y Israel, le están preparando desde hace 2-3 años por grandísimos presupuestos de dinero que les han ayudado y para llevar a Irán otro como alternativas que han hecho en Irak o Afganistán. Aunque, digamos, la mayoría del pueblo de Irán no acepta esto, pero Israel especialmente está detrás de este objetivo. Estados Unidos, porque hay poco tiempo, perdona, voy rápido para que llegue. Estados Unidos, Trump especialmente, según los medios de comunicación dentro de Estados Unidos, está un callejón casi sin salida, el mismo Trump, porque no ha conseguido sus objetivos, está perdiendo su base electoral, porque había permitido que no entraría ninguna guerra fuera de
que no sea necesario, y no, eso había prometido, siempre había dicho que quiere parar las guerras, no va a meterse de esos líos, ya es contrario de esta, además en una guerra que es muy peligroso para ellos, si aumenta, además el enorme coste económico para Estados Unidos está aumentando y además los aliados de Estados Unidos como Europa le han dicho no cuando pidió ayudarle para abrir el estrecho de Hormuz. Entonces Estados Unidos está en una situación muy difícil, aunque habla, quiere decir muy pronto vamos a acabar con esa guerra o otro día dice que vamos a aumentar nuestra presión, pero está en una situación difícil. Los únicos que quieren seguir con esa guerra, en primer lugar, es Israel, que para mí Israel es el origen de todos los males del Oriente Próximo desde hace 70 años, incluso la guerra de Irak, la guerra en Libia, en Afganistán, en Siria y todo, el origen es, y Líbano también es Israel. Ahora quiere invadir a Irán para debilitar por sus objetivos, que es un objetivo aumentar el poder hegemónico de Israel en la zona y por eso no le importa que deja a través de esas tierras quemadas en todo Oriente Próximo para que Israel salga más poderoso. Eso es un crimen que está cometiendo Israel. Pero también sabemos que Israel también ha recibido muchos golpes de esta guerra hasta ahora, pero hay una censura muy severa en Israel que no dejan salgan noticias desde dentro de Israel. Realmente la libertad de prensa no existe ahora en Israel y Israel solamente su preocupación es que Estados Unidos deje de apoyarle. Pero fíjate que Netanyahu su situación. Que digamos, esta guerra tiene varias partes. Israel, de una parte que he mencionado muy brevemente sobre la situación de Israel, y Estados Unidos también de otra parte, y los países árabes ya han visto, los países vecinos de Irán ya han visto que todos los dineros que habían invertido para tener apoyo de Estados Unidos no han podido realmente responder a sus promesas. Ahora están en una situación muy grave respecto a lo que está haciendo la República Islámica de Irán. No pueden producir petróleo, no pueden vender su petróleo, están en una situación muy grave, incluso están presionando a Estados Unidos para acabar esa guerra, pero de otra parte también tienen miedo que la República Islámica salga de esa guerra sin recibir algunos daños, porque debilitado. Porque si Irán salga triunfal de esto, puede ser un peligro para estos países árabes también. No quieren eso. Digamos, Irán también ahora está atacando a esos países. Es como una arma doble fila, porque de una parte puede ser que ellos se unen contra él junto a Estados Unidos. De otra parte, bueno, él busca que ellos vayan contra Estados Unidos. Eso es otro problema. Dentro de Irán, la República Islámica de Irán, sabemos que es un régimen represor, es un régimen teocrático, es un régimen que a lo largo de 47 años de su vida ha privado a la población iraní todas las libertades políticas, libertades sociales. Ha ejercido una política de discriminación contra las mujeres, contra las etnias en Irán, contra otras religiones, incluso las clases vulnerables del país están discriminadas económicamente. Realmente ha creado un estado que solamente la gente están tan desesperados que hay una parte de la sociedad que está contento que Estados Unidos y Israel están atacando a Irán.
Lamentablemente, eso me duele mucho decir eso, pero hay gente que lo piensa que es una salida para salvarse de este régimen. Vosotros sabéis que en el mes de diciembre y enero empezó una represión dura contra los manifestantes que habían salido para tener una mejoría económica en su situación y les respondió con tanta violencia que murieron muchos miles de personas, jóvenes especialmente, enfrentando a las balas de guerra que le habían disparado, o una violencia realmente que no se puede olvidar. Entonces el régimen también no tiene, eso es su punto débil, no tiene el respaldo de su población, no tiene. Ayer mismo ejecutó varios manifestantes que habían detenido. Casi en esas manifestaciones habían detenido casi 50.000 personas. En todo Irán habían detenido. Entonces, el régimen también es en una situación muy mala. Económicamente está colapsado. El moneda nacional está casi cero respecto a las divisas extranjeras. La inflación está muy alto. Las alimentaciones son muy caros, que mucha gente no puede tener sus necesidades elementales, y aparte de eso, represión es muy dura, de una forma que los agentes de seguridad salen en las calles con megafonías, que sí salen a la calle para protestar, les consideran como enemigos y les disparan. Por eso la situación interna de Irán es muy peligrosa. Pero quería decir que los movimientos sociales en Irán a lo largo de los últimos años habían crecido muchísimo, que más conocido de todo ha sido el movimiento Mujer, Vida, Libertad. Era tan fuerte que había podido conseguir muchos apoyos interior en toda la sociedad, incluso muchos grupos sociales, y el régimen no había podido hacer frente a este movimiento. Por eso mujeres de Irán han podido conseguir muchos derechos, especialmente, por ejemplo, incluso salir sin velo en las calles, casi vestirse como quieran, o participar en las competiciones deportivas, incluso montar bicicletas, o que antes no podían, o entrar a los estadios deportivos, antes no podían. Todo, digo, a partir de esos movimientos sociales cívicos habíamos podido conseguirlo. Pero esta guerra ha sido un balón de oxígeno para el régimen. A través de esta guerra tiene excusas para reprimir cualquier protesta en las calles, con esta protesta que ellos son agentes de Israel o Estados Unidos. Y Israel también dice en sus noticias es que los agentes de Mossad o de Israel están dentro, en las calles de Teherán, ayudando a los manifestantes. Por eso también ayuda para que el régimen pueda utilizar eso contra los manifestantes, contra los disidentes. Por eso el pueblo iraní está entre el régimen teocrático de Irán, de una parte la represión, de otra parte el régimen fascista de Israel, que sueña con destruir a Irán, de otra parte Estados Unidos, que donde ha pasado o ha pisado, ha dejado tierras quemadas, ha dejado países fallidos. Por eso realmente vivimos momentos muy difíciles, y en España nuestros amigos, quiero decir amigos que siempre han luchado por la paz y siempre han luchado contra las guerras, han levantado los gritos contra esta guerra, habían hecho muchas manifestaciones, muchas concentraciones, incluso hacer actos para solidarizarse con el pueblo iraní y gritar contra esta guerra que hemos tenido mucho esos días, y
quizá lo más grande fue la semana pasada en la plaza de Juan Goytisolo, que según lo que han dicho habían 5.000, 6.000 personas que estaban allí gritando contra esta guerra y pedían la paz. Y en ese sentido también yo quiero decir, como soy portavoz de la Asociación Iraní para los Derechos Humanos, quiero la posición del gobierno español que su postura es contra esa guerra, no aceptó que en Trump y Israel les llevan para participar de una forma u otra en esa guerra. Entonces realmente pensamos que ha sido muy positivo, lo valoramos positivamente, y yo personalmente pienso que la presencia de Sumar dentro del gobierno, este gobierno de coalición, ha sido muy importante para tomar estas posturas. Y seguimos en este sentido. Lamentablemente, semana pasada en la Asamblea de Madrid había una resolución que habían presentado Partido Popular y Vox, apoyar esa guerra, que ha ganado la votación y lo aprobaron a favor de esa guerra. Y lamentablemente yo quería pedir a vosotros, a otros compañeros de Izquierda Unida de Sumar, que hagamos lo mismo, esa iniciativa en el Congreso de los Diputados, presentar una resolución contra esa guerra y por la paz, una resolución en el Congreso, y porque realmente sabemos que tomar posiciones por la paz y opiniones públicas, si apoyan, al final podemos parar esa guerra que están provocando muchas víctimas mortales, tanto en Irán como en otras zonas del Oriente Próximo, Líbano también lo sabemos que cómo está. Y espero que los amigos de Izquierda Unida, los compañeros de Izquierda Unida, se muevan en el Congreso de los Diputados para mover iniciativas para ese tema. Muchas gracias. Que están financiados por Israel. Sabemos, por ejemplo, una cadena de televisión se llama Iran International, que dice los cadenas, esa Malawi están... Sí, exacto. Que anualmente tiene 250 millones de euros que tiene presupuesto que recibe de Israel. Y ellos están empujando a Reza Pahlavi, el hijo del rey derrocado, que vuelva a Irán. Y esto son fascistas, incluso aquí son estos partidarios, algunas veces han tenido con nosotros, enfrentando a nosotros con mucha violencia, han querido que impongan sus opiniones a nosotros que somos republicanos. Quiero decir que ustedes han visto en las calles que ellos manifiestan con banderas de Israel e Irán juntos en las calles de Madrid. Incluso habían ido a la embajada de Israel, le llevaron flores para agradecer a Netanyahu la ayuda que está dando al pueblo iraní, o fueron a Estados Unidos, la embajada le ofrecieron flores y dando las gracias a Trump por matar a Khamenei. Estos son fascistas iraníes que lamentablemente son muchos, porque son la clase acomodada que al salir de Irán están aquí ahora, sueñan, su sueño es volver a Irán para restaurar la monarquía. Que eso me duele, que mis paisanos sean así, que piensan que a través de Israel o Netanyahu, que es un criminal fascista, puede llevar la libertad para Irán. Pero si lo veis, no tenéis que extrañar, que tengáis mucho extraño, que son así y aliados, sí, esperamos que podamos aislarles. La verdad es que no podemos saber, depende de muchos factores. Lamentablemente ahora
En Estados Unidos es un personaje como Trump que decide, y su ministro de guerra, que es un fascista, otro fascista, rezar por los soldados americanos que sean, y además sabéis que tiene un tatuaje en su pecho de cruzadas, tiene en su pecho, y ellos deciden en Estados Unidos, en Israel también, otro judaísmo que está en el poder, en Irán también religiosos fanáticos también están en el poder. Eso lamentablemente es muy incierto, no podemos decir con exactitud cómo va adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? Perfecto, muchas gracias, Jamil.